Dayana Fernández Molero, la diputada del PRO, Willy Cohen, Delfina Galarza, Pablo Fernández Blanco. Arrancamos. Se precisa un tipo de economía para el mundo, para la Argentina es otra economía. Porque la Argentina la ha visto así varias veces y después, yo qué sé, es un país milagroso y raro. Decir que para hacer bien gobierno tiene mucha fuerza. Presidente Macri tal vez un poco exaltado, nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, ¿no? Debe parecer que lo pierde, no sé por qué se pone tan nervioso. Yo creo que ha perdido un poco la compostura, ¿no? O sea, sí. Y hoy no estamos sacando el 50. No es una estrategia. Él dice sinceramente lo que puede pasar. Por primera vez podemos perder con el kirchnerismo en la ciudad porque estamos muy divididos. El gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares. Hace un año, 18 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo y se comprometieron a reducir la presión fiscal. Hagan patria y bajen los impuestos. Se los digo de nuevo, para mitad del año que viene en Argentina no va a haber más inflación. Bueno, ya estamos con Pablo Fernández Blanco, con Willy Cohen, Delfina, Dayana Fernández Molero y con Hugo Aime. Miren, hoy Milei hace un rato en el IAF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, anticipando que se vienen medidas, anuncios para quienes tienen dólares en el colchón y calificando de héroes a aquellos que compraron dólares en el blue, en el mercado paralelo, porque en distintos momentos había cepo cambiario. Nosotros hemos permitido, y está permitido hoy, que todos los individuos puedan hacer transacciones en la moneda que se les dé la gana. Es decir, la promesa de campaña la cumplí. Ustedes pueden hacer las transacciones en la moneda que quieran. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque en el fondo saben cuál es la realidad, tienen miedo de dejar los dedos marcados. Y que Arca los vaya a perseguir. Y por más que yo les jure que Arca los va a perseguir, no los va a perseguir, bueno, pero dicen, bueno, pero hay otros gobiernos que lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto Arca, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Bueno, ahí está la definición de Javier Milei. Pablo, ¿qué se sabe a esta hora? Básicamente, Maxi, es muy importante esto. Es muy probable que el próximo jueves haya un anuncio contando estas medidas, por otra parte, cerquita de la elección porteña. Pero están todas las miradas puestas al día jueves. Esto por un lado. Por otro lado, Milei dice que está trabajando en el Ministerio de Economía, Arca y también el Banco Central. Bueno, hay otra persona que está trabajando, le está dedicando muchísimo tiempo a esto, se llama María Ibarzábal y es la secretaria de Legal y Técnica, es una persona muy cercana a Santiago Caputo. Otro dato más, te cuento, es muy difícil hacer lo que quiere Milei y al mismo tiempo no entrar en alguna lista negra o gris a nivel internacional por temas de lavado, con lo cual están realmente buscando en los márgenes porque no es fácil permitir el uso discrecional de dólares que estaban fuera del sistema, ingresarlos y que nadie te pregunte nada. Dayana. Sí, lo que decía, ¿no? Básicamente cuando fue la ley del blanqueo tenés que tener todos los cuidados de que sea, digamos, que no estés blanqueando dinero de narcos, digamos, de cualquier otra cosa. Por eso la UIF es tan importante, pero como a la UIF tampoco le dan mucha
mucha relevancia. O sea, no sé, es dudoso. Esperemos que estén las definiciones más concretas para ver cómo hacen para justamente que sea consistente con no dejar que vengan acá cualquiera, narcos y lavado. Willy, hay una definición concreta. Van a ver cuando Milei habla de la ley penal cambiaria. ¿Qué significa esto? Cuando había cepo, que hubo cepo, no sé, todo el segundo gobierno de Cristina, todo el gobierno de Alberto Fernández, al final el gobierno de Macri, todo el gobierno de Alberto Fernández, alguien que por ahí, qué sé yo, trabajaba en un juzgado, o trabajaba en el Estado o en el sector privado, totalmente en blanco, pero después tenía un ahorro de un excedente de pesos, no iba a comprar dólares, pues estaba prohibido, no podía. Entonces, ¿dónde iba a comprar los dólares? Al dólar blue. Entonces, si se le aplica a esa persona la ley penal cambiaria, hasta podría ir preso. Fíjense cómo Milei dice, bueno, eso no es lícito, porque la persona tenía todos sus ingresos declarados, ni siquiera estaba en negro, sino que era por ahí un empleado público. Digamos, pero tenían los pesos y ¿dónde iba a ir a comprar? No te lo vendían en los bancos, no había forma de comprar si no era en el mercado blue. Mirá. Lo que es legal no necesariamente es lícito. No es lícito que los gobiernos hijos de puta hayan puesto controles. No es lícita la ley penal cambiaria. Ustedes pueden ahorrar en lo que se les cante el culo. Y no hay nadie que se pueda arrogar el derecho de decir en qué pueden ahorrar o no. Si ustedes en el año 2001, en lugar de quedarse con $1000, se hubieran quedado con 1000 pesos, hoy tendrían $1. Los políticos de mierda le hubieran robado $999. ¿Acaso está mal que ustedes se quieran proteger de un chorro? Esa gente que tiene la guita debajo del colchón, en el colchón, no son delincuentes. Son tipos que se escaparon de un régimen opresor que los quería estafar. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que muy probablemente haya una declaración jurada donde se dice el origen de los fondos es lícito, viene de todos ingresos registrados, insisto, relación de dependencia, autónomo, lo que fuera, compré los dólares, los dólares vienen de una actividad en blanco, digamos, pero tienen que encontrar la fórmula de que no aplique la ley penal cambiaria, ¿no? Pero en principio eso muy probablemente esté sobre la cancha, ¿no? Sí, más allá de qué boquita, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad que Milei toda la vida dijo esto. Yo personalmente realmente estoy muy de acuerdo con eso y creo que se utilizó en la Argentina el argumento del lavado de dinero, el argumento del narcotráfico para perseguir a la gente y para fortalecer el cepo. Acordate que en la época que te tenían que autorizar, la AFIP te tenía que autorizar para comprar $200, el argumento era siempre el mismo, que tenías que justificar los fondos, que el narcotráfico, finalmente el narcotráfico se desarrolló en forma absolutamente libre en la Argentina, basta salir a la calle, de modo que a mí me parece realmente muy interesante y ojalá que se encuentre la vuelta para que todo el mundo pueda utilizar los dólares lícitos, porque estos son dólares lícitos que por otra parte se compraron después de pagar impuestos. Basta que una persona declare sus impuestos, que tenga una historia, que tenga una tarjeta de crédito, que tenga una cuenta bancaria. Hay una enorme cantidad de indicios que permiten saber quién se dedica a trabajar y quién se dedica al delito, ¿verdad? Me parece que en ese sentido... Pero ahí viene otro creo tema, que el ¿no? Creo que el problema en todo caso es otro. El problema es, digamos, si la gente va a tener voluntad de desatesorar los dólares. La Argentina está muy cara en dólares, algunas cosas más, otras menos. Hay una diferencia entre lo que puede ser el ahorro, que en todo caso se invierte, y lo que es el atesoramiento. Mucha gente atesora dólares por las dudas, por si tiene una enfermedad, por si queda sin trabajo, por si le pasa algo. Es decir, creo que a mí nunca... Por las licuaciones patrimoniales que ha habido históricamente en la Argentina. Ni hablar, o sea, gracias a Dios los argentinos han ahorrado en dólares, porque eso permite que la Argentina cada tanto tenga una reactivación. A mí, yo siempre recuerdo la frase del querido Juan Carlos de Pablo, ¿no? A mí me cuesta querer enseñarle a los taxistas dónde ir a levantar pasajeros. La gente sabe perfectamente qué hacer con sus dólares, qué hacer con sus ahorros. No hace falta que nadie se los explique. Voy a ese punto que vos decís. Pero es muy importante que se faciliten las cosas y que no se persiga a la gente con el cuento de luchar contra el lavado y luchar contra el narcotráfico, porque te vuelvo a repetir,
el narcotráfico y el lavado, es mucho más fácil entrar 100 millones de dólares a la Argentina que gastarse 50.000 dólares eventualmente para, digamos, mejorar, tener un ambiente más o hacer alguna reforma en tu casa o eventualmente comprarte un auto, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia en una economía que como diría nuestra amiga Flor Donovan en una nota reciente en el diario La Nación, con perdón de la palabra, ¿viste? Porque ahora estamos contra los periodistas y contra los diarios otra vez, pero la economía me parece que entró también en clave electoral. Entonces hay anuncios para la clase media-baja, anuncios para la clase media-media, anuncios para la clase media-alta. Te diría que bajar los impuestos, yo personalmente aplaudo de pie. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y me gusta mucho más ese ministro de Economía, Luis Caputo, enfocado en bajar la inflación y bajar los impuestos, y no en el Luis Caputo que con la fe de los conversos sale, digamos, a tratar de quedar bien con el jefe y atacar a los periodistas. Eso es para olvidar, digamos. Lo otro es para aplaudir, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la baja de algunos impuestos. Porque, claro, ¿por qué saldrían los dólares del colchón? Porque en general el argentino, ¿qué hace? Usa los pesos para comprar cosas y usa los dólares para atesorar, para resguardar un ahorro. Entonces, cuando Caputo dijo en algún momento van a tener que usar los dólares para pagar los impuestos, ya no lo dice más. No, porque aparentemente no se van a poder usar. Claro, no, lo tenés que cambiar. Vender los dólares para poder. Por eso para pagar impuestos no se van a seguir en pesos, pero digo, que van a tener que vender los dólares para pagar los impuestos y eso no es deseable. Eso es que estás usando un ahorro para pagar un gasto corriente. Te está yendo muy mal. O los dólares para pagar la prepaga o para pagar la cuota del colegio de chicos. Es decir, no te están alcanzando los ingresos. Bueno, lo que ha estado pasando también. Claro, digamos. pero ahora lo que están hablando es el ahorro volcado a la compra de bienes durables, autos y demás. ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? ¿De qué depende? Me preguntas a mí, para mí es bastante sencilla la respuesta. Es decir, ¿por qué vos usarías tus dólares? Porque te tienen que dar un premio a cambio. ¿Sí? Es decir, tiene que ser una inversión que prometa ser muy rentable. Bueno, sacás tus dólares y lo pones en una inversión. ¿Querés comprar un auto con esos dólares que tenés atesorados? Bueno, quizás te tienen que hacer un mejor precio que si los pagás con pesos. Tiene que haber algún premio a cambio o tiene que ser un país absolutamente extraño donde realmente haya escasez de pesos, que no haya dinero en la calle, que ahí creo que estamos hablando de otro problema, y tendrían que empezar a jugar los dólares. De lo contrario, me parece que esta idea de Milei eventualmente puede ocurrir, pero no va a ocurrir en el corto plazo. Ahora, el incentivo es que no va a haber ninguna ley penal cambiaria, nada. No, pero está bien. Vos tenés un millón, Maxi, vos tenés un millón. Vos tenés $1.000 y $1.000.000 de pesos. Tenés una cuenta en dólares, pero que se haga la gente la pregunta en la casa. Una cuenta con $1.000 y una cuenta con $1.000.000 de pesos. Tenés que pagar el colegio de los chicos. ¿De dónde sacás la plata? Me parece que todos tenemos la respuesta. Hasta que eso no cambie, bueno, esta idea tendrá que seguir madurando. Hugo. Estoy azorado, discúlpenme. A ver. ¿Qué van a hacer con la gente que pagó sus impuestos en los blanqueos? ¿Se le devuelven? Bueno, en el blanqueo de Macri, Alberto Abad. No, en el blanqueo de este gobierno. Pero digo, en el blanqueo de Macri hubo un premio para la gente que había cumplido, y en todo caso ojalá que haya algún premio para la gente que cumplió. Pero Willy, en este gobierno también. Sí, por supuesto. Blanqueó y pagaron. Sí, fue mucho más. Fue más barato, ¿no? Discúlpame, el que pagó tuvo el beneficio que durante 5 años no pagás más bienes personales. No declarás más, no declarás. Durante 5 años. Pagaste y no pagaste. Se bajó la alícuota si anticipabas. Si claro, bajó la alícuota, anticipabas. Por supuesto, hubo un premio para eso. Pregunto, entonces, Willy. Sí. Digo, porque o es un país que está dentro de la ley o hacemos lo que queremos. Entonces, lo que yo te pregunto es... Es un país que tiene una historia, ¿no? Es un país que tiene una historia pero larga. Entonces el gobierno, mi punto de vista, ¿no? Como señor que paga sus impuestos, yo quiero que si se da eso, primero digo, estamos negando que el 40% de la economía argentina es negra. Y bueno, justamente. ¿Sí? Esperá, pero es negra no solo porque el señor empleado se compró $2.000. Es negra porque hay una economía negra enorme en la Argentina, en los comercios, en el interior. Es una cosa brutal. No tiene que ver solo con el narcotráfico. No, naturalmente. Tema 1. Tema 2. Yo te insisto. Si todo el mundo tuvo la oportunidad de blanquear
Porque si vos podías poner $100.000 y no creo que pagabas un impuesto mínimo, lo sacabas rápido. No pagas nada. Si bueno, y si no pagabas nada, y entonces... Lo dejás un mes, no pagas nada. Bueno, y el tipo que puso 200.000, tuvo que pagar bienes personales, ¿qué haces? ¿Le devolvés la plata? ¿Ese qué? Era un tonto. Porque si los demás no son delincuentes... La respuesta corta es sí. Eso pasó con todos los blanqueos en los últimos, por lo menos 15 blanqueos que hubo en Argentina. Incluido el de Milei. Exacto, porque si fuera hasta Macri, yo te compro el argumento. Pero por supuesto. Pero es interesante el punto. No te lo puedo comprar. Pero tenés razón, Hugo. Tenés razón. Esta discusión se dio en todos los blanqueos que hubo en la Argentina. En eso tenés razón. Es probable justamente, si es hasta $100.000, que se equipare con este tema de que no pagaban nada. Perfecto. Claro. Ahora, está la otra cuestión, ¿no? Más allá de si se da un incentivo y demás para depositar los dólares, que no te cobren crédito y débito sobre caja de ahorro en dólares, por ejemplo, que te cobran, que es un impuesto. El tema es, bueno, ¿van a sacar los dólares para comprar los autos en dólares más caros en la región? ¿O los celulares en dólares más caros en la región? ¿O los bienes durables en dólares más caros en la región? Tienen que bajar los precios en dólares. Bueno, pero ahí hay una paradoja. Está en esa disputa, ¿no? Está en esa disputa, claro, viendo si bajando impuestos, negociando con las empresas, bajan o no los precios en dólares. Claro, pero ahí tenés la... Pues si no van a ir a gastar los dólares, ahí tenés la paradoja. No acá, sino en Chile, en Brasil, en Estados Unidos. Pero, digamos, por un lado el gobierno quiere facilitar que la gente use los dólares, pero promueve un régimen cambiario de dólar barato. Y eso hace que los precios en dólares en la Argentina, además de la presión impositiva, sean mucho más caros. Y hoy, históricamente, los precios de los materiales de la construcción, los precios, digamos, de los bienes en general de uso, son muy caros en dólares, porque también en clave electoral, el dólar barato hace ganar elecciones. Entonces ahí tenés un trade-off. El combo. Dólar bajo, crédito en pesos, inflación a la baja, es un combo electoralmente muy pero muy fuerte. Y sí, imbatible. Eso, eso vamos a contar los votos. No digo, lo hemos visto en los 90. Hugo es el que sabe más de eso. Ya votos muy difícil contar. Vamos a contar con el cuarto oscuro abierto. Sí. Bueno, fíjense, enganchado con esto, el anuncio de hoy lo hizo Manuel Adorni, justamente el vocero presidencial, en Casa de Gobierno, de baja de aranceles de importaciones y de impuestos para celulares y otros bienes durables. El gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Esto se va a producir en 2 etapas. En la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto, que será, como dije, entre jueves o viernes. La segunda, se eliminarán los aranceles por completo, es decir, se los llevará a 0 y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene, del 2026. Adicionalmente, se bajarán también los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5% y para los producidos en Tierra del Fuego del 9,5% al 0%. Bueno, ahí está el anuncio. Pablo. Bien, por suerte Adorni dio todos los números. Yo les voy a dar un número resumido que quizás puedan retener. El gobierno espera que con todo esto que acaba de decir, es decir, baja de aranceles a la importación de productos electrónicos y también reducción de impuestos internos, tenga una caída total de precio del 30%. Espera, dio 3 productos básicamente. Celulares. Sí, que ahora los vamos a ver. Exactamente. Celulares, aire acondicionado y televisor LED de 43 pulgadas. Según esto, Maxi, creo que no lo viste en ningún lado hasta ahora y me parece una información muy pero muy relevante. En la columna que está en el centro, justamente lo que dice precio en dólares, está el valor de los celulares
Hoy, en distintos países, un celular de alta gama, es decir, 5G, según el relevamiento que difundió el propio gobierno. Este y es un tope de gama, es un iPhone último modelo. Sí, o ese que tiene la S que empieza con S, ¿no? De uno de súper alta gama, el más caro que hay. Es un celular importante, $2.566. En la columna que está al lado de la derecha es cuál debería ser el valor en la Argentina a partir del 15 de enero próximo, aproximadamente según lo que espera el propio gobierno. Pero ¿del 15 de enero o de enero o próximo? De ahora? No. A partir de cuando se publique esto en el boletín oficial, va a haber una reducción parcial de impuestos. Por ejemplo, en el caso de aranceles, pasa del 16 al 8%. Ahora, en enero próximo cae todo. El arancel pasa del 16% al 0%. Por eso, deberían bajar un escalón los precios de la tecnología a partir de los próximos días, si quieren a partir del mes próximo, y tendrían que tener el impacto total de la rebaja anunciada hoy recién en enero del año 2015. En enero del año 2015, según lo que espera el gobierno, a partir cálculo propio en base a números oficiales, este teléfono de alta gama debería pasar de $2.566 que cuesta hoy a $1.796. Con esto, la Argentina, mirá qué interesante, esto Willy te va a sorprender, creo yo, pese a esta baja importante de impuestos, la Argentina seguiría liderando el ranking de precios en la región para este tipo de productos. Ese es el tema celular. No, te quiero ir a un tema lo electoral. anunciaban hace una semanita y aprovechaban el hot sale, ¿no? Sí, claro. No, te quiero ir. Fíjate, igual los precios son mucho más caros en la Argentina porque hay muchos más costos, además del arancel de importación. Y repito, y el dólar barato. Entonces esto era los celulares. Después está el caso Te cuento los de televisores. Te cuento los televisores para el Mundial del año que viene. Estoy bien, ¿no? El mundial es el año próximo. Miren cuánto cuesta un televisor LED de 43 pulgadas. Hoy en la Argentina, $637. Obviamente lidera el ranking conformado por el resto de países. Es decir, un LED de 43 pulgadas está más caro que en Francia, por ejemplo. Sale más del doble que en Chile. Exactamente. No. Esto debería pasar, Maxi, a $446 y el resto de los precios los mantuvimos naturalmente como si no hubiese modificaciones. No sabemos qué va a ocurrir. Si el resto de los precios se mantuvieran y en la Argentina se aplica este descuento, bueno, la Argentina pasaría del primer lugar del ranking, es decir, hoy tiene la tele más costosa, pasaría al cuarto puesto. Y si querés rápidamente te cuento qué va a pasar con los aires acondicionados, que son un poco más baratos, pero se requieren igual mucho en verano. En la Argentina hoy cuesta aproximadamente $748, pasaría a $523. Pese a esta rebaja... Más del doble que en México. Exactamente, seguiríamos teniendo el aire acondicionado más caro de la región y también que otros países de Europa y también Estados Unidos. Hoy hubo una reacción fuerte, digamos, de una de las dos empresas líderes en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, respecto al tema celulares. Y ahí hay dos empresarios fuertes en Tierra del Fuego, uno que atiende al sector del peronismo, el otro que atiende al sector del macrismo, digamos, ¿no? Uno es Nicolás Caputo, muy vinculado obviamente a Mauricio Macri, el hermano del alma, y el otro es Rubén Chernahovsky. Exactamente. El CEO de esta última empresa, que ha tenido vínculos históricos con el kirchnerismo y con el peronismo, alertó que en Tierra del Fuego podían perderse puestos de trabajo por la baja de aranceles. Mirá. Lo que se anunció hoy es una baja de derechos de 16 a 8 y a partir del año que viene a 0. Muy difícil que se pueda seguir produciendo, fabricando celulares en Argentina con esta situación de competir. O sea, el costo argentino hoy es muy alto, todavía hay que mejorar mucho la productividad para que de alguna manera puedan competir en igualdad de condiciones con el producto importado. Bueno, este era el de Newsom. Bueno, a ver, esto ya pasó. Nosotros lo hicimos en el 2016-17, bajamos los aranceles a las computadoras, y el de Newsom decía lo mismo. O sea, hicimos eso, hicimos la baja también del impuesto interno, pero no solo eso, sacamos el diferencial de los celulares, porque ahora sigue manteniendo el diferencial que le sigue dando, o sea, te baja el precio, pero le sigue manteniendo a Tierra del Fuego un beneficio. Nosotros hicimos todo eso. ¿Qué pasó?
tuvimos del otro lado, no tenías a la gente que salía a la Plaza de Mayo a decirte, qué fabuloso el secretario de Comercio, qué genial. No, tuvimos en contra todos los días, nos hacían operaciones mediáticas de se pierden empleos, se pierde esto. Por eso, y acá también yo no entiendo a veces al gobierno que estemos en esta cosa tan mezquina y tan chiquita. Nosotros, o sea, yo con Alejandro Bongiovanni teníamos un proyecto que hacía justamente esto. Porque ¿qué pasa? Mucha otra gente te dice, es Tierra del Fuego, es un régimen y hay derechos adquiridos, no se puede tocar, cosa que es falsa, primero. Pero digo, bueno, sorteémoslo. ¿Cómo se sortea eso? Como ya probamos que se hace. Se prorrogó. Sí, por eso, pero ¿cómo lo podés sortear? El año pasado se prorrogó. Claro, por eso. Sí. Pero ¿cómo lo podés sortear? Bueno, lo podés sortear con esto, bajando aranceles y bajando el impuesto interno. De hecho, baja el impuesto para el arancel externo para la importación de celulares del 16 al 8 ahora y después al 0%. Pero a las empresas que operan en Tierra del Fuego, el impuesto interno le baja del 9 al 0, cuando para el resto de los productos de celulares importados baja del 19 al 9, es decir, va a tener un impuesto interno más alto que Tierra del Fuego. O sea, Tierra del Fuego sigue teniendo un incentivo, un diferencial de impuestos, que no pagan impuesto interno directamente. Con lo cual, si vos no podés competir después de tantos años en un régimen de promoción industrial, digamos... Pero eso, porque te dicen, no es una industria... Hay un momento donde tenés que mínimamente generar cierta competencia. Pero además que ellos lo sabían, porque cuando incluso Alberto Fernández vuelve, o sea, Alberto Fernández que hace, pone de nuevo todos los aranceles que nosotros habíamos bajado, el de las computadoras nosotros lo habíamos bajado de 35 a 0 y las computadoras bajaron 35% en dólares, uno veía que había más variedades de computadoras, y etcétera. ¿Y qué pasa? Después lo suben. Ahora, apenas hacen ese anuncio el gobierno de Alberto Fernández, había un tuit de Mauricio que decía, che, esto miren que nosotros vamos a ir para atrás. Entonces cuando te dicen, no, porque nosotros me dieron esa señal y yo seguí invirtiendo, no, se agarran de eso para seguir, digamos, condicionando a que todos los argentinos paguemos más cara la tecnología, que además hoy es bien de estudio y bien de trabajo. No sé si hubo anuncios para el tema notebooks, hoy son bienes de capital. Exacto, es trabajo. Una notebook es un bien de capital para el que vende economía del conocimiento, digamos, servicios profesionales, programación, software. Es más, me atrevo a decir que rápidamente van a tender a bajar los precios de la tecnología, porque también pasó en el gobierno de Macri. Hay gente que va a querer sacarse de stocks encima, sobre todo tecnología que quizás no es de punta en computadoras y todo eso. Con lo cual, esto apunta un poco a lo que decías vos y también Willy al principio, que es bajar el nivel de precios en dólares para que la Argentina no sea tan cara en dólares. Bueno, mirá lo que decíamos, ¿no? Hubo una reacción del gobernador de Tierra del Fuego que decía esto. Te lo cuento, Maxi. Gustavo Melela, gobernador de Tierra del Fuego, dice lo siguiente: nos genera profunda preocupación el anuncio del gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados. Una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego. Bueno, puede haber hecho un copy-paste Melela de esto todos los años. Bueno, y salió Caputo también con un tuit, como decíamos recién, a decir que esto va a producir una baja de precios. Tienen que bajar los precios. A ver, si el gobierno quiere tener este dólar de 1000 pesitos, los precios en dólares tienen que bajar. Tiene que haber deflación de precios en dólares. Sí. Es la única, porque si no, la Argentina no puede ser el país más caro en dólares, no de la región, sino más caro que Europa, más caro que Estados Unidos. Sí, eso no va. Sí. Digamos, no funciona porque hoy hay un problemita de empleo. Digamos, sí, claro. No va a haber actividad. Entonces, es la discusión de siempre. Tienen que bajar, efectivamente. Bueno, esto decía Caputo. Sí. Sí, te lo cuento. El ministro de Economía, Luis Caputo, decía lo siguiente: con los anuncios, es muy interesante esto, con los anuncios de hoy veremos importantes bajas de precios en celulares, TVs, aires acondicionados, consolas de juegos, aluminio. Me perdí un poco con el tema de aluminio, pero ahora lo vamos a completar. Sí, no, me perdí porque Caputo lo pone acá, pero efectivamente va a haber bajas de aluminio, importantísimo para la industria, dice el ministro. También van a bajar pronto, atención con esto, autos, indumentaria y calzado. Hace una semana bajó la nafta, les agrego, bajó un 4% la nafta. Es un cambio de país profundo el que estamos viviendo. Bueno, clave para que esto funcione, no ahora, de acá a la selección y demás, sino para que esto se mantenga, bajen los precios en dólares. Lo del aluminio es clave. Hay un único productor primario en la Argentina, que además es el único exportador de aluminio de la Argentina, que fija precios del aluminio más caro en el mercado local que en el internacional. Y hubo un anuncio hoy. Entonces, la baja de 25% que hoy anunció esa empresa de aluminio impacta en todos los sectores.
en la construcción, en materiales eléctricos, en todos los sectores, bueno, en la industria también de automotriz, en todos los sectores. Las grandes empresas de bienes e insumos difundidos que entran en todos los sectores de la economía, es fundamental que bajen los precios. Ahora, si tienen precio elevadísimo, difícil que baje el resto de los precios. El punto es que yo creo que, por supuesto, que el camino es ese. Me parece que las cosas van a seguir siendo caras en dólares en Argentina porque hay un régimen cambiario que privilegia usar el dólar barato para bajar la inflación y eso no va a cambiar. De hecho, fíjate que el gobierno en las últimas horas hizo unas movidas importantes, salió muy fuerte el Banco Central a vender dólar futuro, se anunció que no se van a comprar dólares aún con el compromiso que hay con el Fondo Monetario y se va a emitir deuda. Es decir, el gobierno está jugado a que baje la inflación y para bajar la inflación va a pisar el dólar. Eso está claro. Al mismo tiempo, se necesita que los precios en dólares de alguna manera dejen de aumentar y bueno, y que después bajen. Un buen camino es, por supuesto, ir bajando los impuestos. Creo que lo de Aluar tiene que ver con que además se veían venir una fuerte embestida del gobierno, se anticipa en alguna medida Aluar a decir que progresivamente van a ir bajando los precios, ¿verdad? Pero a mí me parece que, digamos, la baja de impuestos, como diría el peronismo, va por la escalera y los precios en dólares van por el ascensor. Ahí no sé si... A ver, cambio de tema. Delfina, Macri, Milei, diría en la peor semana. En la peor semana, la realidad es que recrudeció muchísimo el vínculo, obviamente, por ficha limpia, ¿no? Con acusaciones cruzadas, por supuesto las vimos durante toda la semana. Maxi, mira, si te parece, vamos a ver un poco de qué se trata esto y después vamos a analizarlo un poco. Mira. Con lo cual, ¿sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Te expresó en Twitter, Mauricio, sobre lo que dijo hoy Javier Milei. Habló de un pacto entre usted y Cristina Kirchner. Para mí ha sido una infinita desilusión, porque es una alucinación, una seria alucinación, es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar y la verdad que, bueno, estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando. Salió la señora Los Penatos, los 2 minutos, a decir fue Milei. No lo vamos a aceptar porque es mentira, es una mentira, una coincidencia entre Macri y Cristina. Nosotros no nos disfrazamos de antikirchneristas, somos antikirchneristas. Presidente Macri tal vez un poco exaltado, nervioso, le debe parecer que lo pierde, no sé por qué se pone tan nervioso. El cruce, ahora vamos a hablar, Cristina en silencio, muy extraño. Cristina... ¿Para qué va a hablar? Claro. Cuando se esté equivocando tu rival, déjalo que se siga equivocando. Claro. Sí, Maxi, lo veíamos, a ver, recrudeció bastante, pero tema ficha limpia, la realidad es que va a formar parte, por un lado, ya viene formando parte de lo que es la campaña, pero por un lado, bueno, va a formar parte de lo que es el acto, obviamente, de cierre de campaña de PRO, y por el otro lado, vemos a un gobierno que se está tratando de despegar, que mañana tiene un cierre de campaña en lo que es justamente Parque Mitre, en Recoleta, un terruño, podemos decir, de PRO. A ver, ¿por qué te traigo esto a colación? Porque hay algunos números que desde el PRO lo que dicen es, bueno, tema ficha limpia hizo que nos acercáramos a Manuel Adorni y hablan de un segundo lugar. Por supuesto, desde el gobierno, obviamente, estos números los desestiman, pero aún así, digo, también hay que ver qué es lo que va a suceder con tema provincia, porque, como venimos diciendo, según los resultados de la ciudad, puede haber acuerdo o no, y quien habló de esto, Maxi, es Martín Menem. Ahora hablamos un poquito de tema provincia, Martín Menem, que dice todavía está latente y cómo puede ser un acuerdo, pero Hugo, ¿qué está viendo acá de Capital? Se están revoleando, no, más allá de Capital, Macri y Milei, ¿no? Donde van... no, pero hoy, lo que mostramos, hoy Milei pero Milei va tuiteó, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Sí, claro. Ahí mostremos el está claro. A ver, refiriéndose a Macri. Está claro, o sea... Hay alguien que ataca, que es Milei, y dice, yo quiero que vos desaparezcas, el PRO desaparezca, porque yo vengo a reemplazar al PRO, salí de acá. Y Macri le dice, yo no me voy,
se defiende al PRO. Yo creo que no es solo una defensa la de Mauricio de lo que le dicen el maxi kiosco o el mini kiosco de la capital. Está defendiendo su historia como partido y como idea de, entiendo, ¿no?, de liberal constitucionalista o republicano, frente al concepto diferente que tiene Milei. Y ahí está, por eso es la pelea. Entonces, y está llevada a fondo la pelea. Dayana, ahí. No, es tristísimo. Esto la verdad que me da una tristeza absoluta. ¿Qué de todo? No, esta miseria, yo lo veo, es lo que decís vos. No, o sea, el tuit ahí de la Milei hace un rato. miseria de Milei, pero además la tristeza de yo estar en este mismo programa, no en este programa, en este mismo set de televisión, defendiendo a Patricia Bullrich de estas mismas injurias. Yo tenía que decir en campaña, no, Patricia Bullrich no pone bomba. Entonces, el valor de la palabra para mí es muy importante, y no solamente el valor de la palabra, digamos, confiar en las relaciones interpersonales más allá de una elección. Entonces, digo, yo estoy acá, por ejemplo, defendiendo la baja de aranceles porque creo fervientemente en las ideas. No podemos estar discutiendo personas porque nos comen vivos después. Entonces tenemos una oportunidad histórica y yo por lo menos no me voy a dar el lujo de desperdiciarla por pequeñeces chiquitas. Entonces, y sobre ficha limpia les digo, averigüen un poquito. O sea, averigüen un poquito qué pasó con los diputados que se levantaron el día que nosotros teníamos que votar ficha limpia, cuando el gobierno dijo, no, porque nosotros tenemos un proyecto mejor, después la dejaron caer, cuando fácilmente vos podés levantar una sesión y que no se pierda la media sanción que dimos en diputados, y no lo hicieron. Y averigüen quiénes fueron los que se levantaron y a quiénes responden, porque es muy sencillo, es entrar Google, o sea, es muy fácil. Bueno, ahora es interesante lo que plantea Hugo, ¿no?, en el sentido de que lo que vamos a ver es en definitiva qué vota la gente, ¿no? Porque hay evidentemente un peligro de radicalización en el gobierno, hay una sensación de vamos por todo. Yo diría que falta el campo y todos los enemigos de Cristina hoy son los enemigos de Milei. Clarín, La Nación, los jueces, eventualmente los llamados ñoños republicanos. Pero bueno, buena parte de los ñoños republicanos votaron a Milei. Entonces yo creo que ahora vamos a ver qué es lo que se impone, si una economía que funciona un poco mejor o esta sensación de una especie de vamos por todo. Bueno, hay que ver, ahí sabe más Hugo, es decir, parecería que hay un voto vergonzante también a Milei, pasó en Salta. Y en todo caso, ¿cómo va a jugar el voto útil, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese voto de la clase media baja que acompañó a Milei en la elección del año pasado y que, según lo escuché a Hugo últimamente, ¿qué pasa en el conurbano? El ajuste en el bolsillo está jugando. O sea, no, el presidente perdió imagen, y no solamente por Libra y por toda esta pelea con Macri, sino que me parece que el ajuste en el bolsillo también está jugando. Ahora vamos a ver, y el silencio de Cristina, ¿no? Que silencio estará con Pochoclo. La Argentina es muy fluida, digamos. Hace 3-4 semanas Cristina estaba con una interna con Kicillof que la dejaba fuera de todo el armado político. Y de golpe termina, digamos, en el enfrentamiento Milei-Macri. En Auto France tenés la mejor financiación para acceder a tu 0 kilómetro. Te llevas un 208 línea nueva o una